Lo peor de todo es que la gente se sigue comiendo el cuento de que aquí vamos a luchar por la democracia y por la justicia. Y que... Marilú, ¿y qué democracia? ¿Qué hay de la democracia que lleva el pueblo pidiendo, el pueblo cubano pidiendo hace 70 años? ¿Qué hay de eso? Los atropellos, los asesinatos, los encarcelamientos, la persecución política, la miseria. ¿Qué hay de eso? Dime. Háblame de eso entonces. ¿Por qué no me hablas de eso? Claro, porque te babeas. Vives para besarle los pies y las nalgas a estos dictadores. Bienvenidos a POV Podcast y a este tu segmento favorito de la diestra, Mike's POV. Eternamente agradecido como siempre con Dios y con ustedes por el apoyo. Suscríbete al canal, enciende el botón de la campanita, dale like al video, comenta y comparte esto con todo el mundo y date la vuelta por ladiestra.com, la casa de las voces conservadoras, donde puedes encontrar todo nuestro contenido y también puedes comunicarte con nosotros, los talentos y el resto de la familia extendida de la diestra o los diestros premium, como nosotros le decimos acá, ¿ok? Así que ladiestra.com, suscríbete por allá. Miren, el día de ayer, no, antes de ayer, pero ayer yo les mencioné que quería compartir algo con ustedes de parte del programa Primera Pregunta de Rafael Lenin, en donde vuelves y se toman la discusión sobre lo que está sucediendo en Cuba y lo que posiblemente o qué factor podría jugar Puerto Rico estratégicamente hablando con cualquier intervención futura o acción militar que pueda darse en Cuba. Mano, yo tengo que decirle a ustedes que ya a mí me enferma escuchar a Marilú Guzmán, número uno, justificando de alguna manera u otra al régimen dictatorial cubano, número uno. Y número dos, Alejandro García Padilla siguiendo con las mismas mentiras del mismo régimen, solamente porque tiene la cobardía o porque tiene esa pajita en el hombro de no decir que lo que se está haciendo es lo correcto, porque es la administración Trump la que está llevando a cabo todas estas acciones. Y quiero reaccionar a ese segmento o esas expresiones que ellos hacen a raíz de esto que dice Arturo Garfield, el secretario del DSP, que le preguntan si él piensa que va a haber alguna movida militar, pues, por cuestión de que aquí están llegando militares, dicen que se están dando nuevamente varios movimientos importantes dentro de Puerto Rico, pero aquí es normal, cada vez que llega una unidad a hacer entrenamiento, lo que sea, aquí la gente se vuelve loca y eso es parte de nuestras características insulares. Cuando vemos algo a la milicia del imperio llegar, pensamos que es que viene la tercera guerra mundial por ahí. Así que yo le pido a usted, vaya y busque una bebida fría como tengo yo aquí, porque esto va a estar un poquito fuerte. Póngase el cinturón. Yo voy a tratar de hacer el mejor análisis que pueda en cuanto a todo esto. Liderado por un estadounidense nacido de familia cubana, que lo es el secretario de Estado Marco Rubio. Así que yo entiendo que estamos viendo aquí posiblemente el final del régimen dictatorial comunista cubano en las próximas semanas. En las próximas 2 semanas, en las próximas semanas, el secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico ha dicho que habrá una intervención militar estadounidense en Cuba. ¿Qué crees, gobernador? No me extraña, ¿verdad? Viendo los últimos incidentes, los últimos procederes del presidente Donald Trump. Los cubanos, y yo de nuevo le pido a la gente que cierna. Una cosa es el pueblo cubano que sufre. Y sufre dos enemigos principales. Número uno, un régimen dictatorial de muchas décadas. Y número dos, un bloqueo de los Estados Unidos sin razón de ser, ¿verdad? Una cosa caduca ya, ¿verdad? De la Guerra Fría. Tanto el bloqueo de los Estados Unidos como la falta de democracia en Cuba son los enemigos que yo creo que han sumido a los cubanos en la pobreza, ¿verdad? Un sistema económico que colapsó, que no funciona, como tenía aliados en Rusia, la Rusia soviética, pues funcionaba más o menos bien, pero ya sin aliados internacionales, pues no tiene a dónde salir. Alejandro. ¿Cómo tú me explicas a mí? O sea, ¿de qué bloqueo me hablas tú a mí? Cuando ahora mismo en Cuba hay una compañía
privada como Gaesa, que tiene un patrimonio de 18 billones de dólares. Billones de dólares. Más de la mitad del presupuesto de Puerto Rico. Una compañía privada en un país comunista y, según tú, bloqueado. Como una compañía de logística. Tiene un patrimonio de 18 billones de dólares. ¿Dónde está el bloqueo? Dime, ¿acaso el bloqueo de los Estados Unidos es lo que hace que el pueblo cubano no pueda pescar, no puedan tener reses, no puedan ser dueños de lo que ellos cultivan? No puedan hacer compra donde le da la gana. Porque tú te vas a los mercados donde se compra con el dólar americano y hay de todo. Hay de todo. Así que, ¿de qué bloqueo me estás hablando tú? El bloqueo que le tiene la dictadura cubana al pueblo cubano. Ese es el bloqueo que tiene al pueblo cubano sucumbido en la miseria. Ay, Dios mío, esto no es fácil. Yo se los digo a ustedes, no es fácil vivir aquí en Puerto Rico con esta gente. Viendo video de lo que ha sido, ¿verdad?, la actividad militar que se ha observado en Puerto Rico. El ejército ha dicho que muchas de estas cosas eran cosas programadas, pero ciertamente estamos viendo la película que ya vimos con Venezuela, ¿verdad? Sí, por eso digo que los incidentes últimos, pues, además de que el presidente Trump necesita de alguna manera sacar la cabeza debajo del agua del fiasco de Irán, ¿verdad? Y necesita un triunfo. Marilu. Pues a mí me parece muy trágico porque si nosotros vamos a ver la misma... Déjame detenerlo ahí porque yo creo que es importante señalar esto, que le acaba de decir del fiasco de Irán. Ciertamente hay cosas que están sucediendo ahora mismo que yo me atrevo a decir con las que yo no estoy de acuerdo en Irán. Por ejemplo, se dice que se están negociando con la Guardia Revolucionaria Islámica y que ellos mantendrían el poder, pero bajo unos controles impuestos por Estados Unidos y por sus aliados. Yo en eso no estoy para nada a favor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una guardia islámica que se ha dedicado a masacrar a su propia población. Y si el gobierno de Estados Unidos y sus aliados no lograron que líderes dentro de la misma Guardia Revolucionaria Islámica cambiaran de bando y de posición, básicamente traicionaran sus ideales, esto puede ser algo muy peligroso para el pueblo iraní, a mi manera de verlo. En eso yo no estoy de acuerdo. ¿Que quiero que se termine este conflicto? Claro que sí. Lo queremos todo. Que posiblemente no se va a dar a la perfección y con cada una de las cosas que nosotros quisiéramos, también es muy posible. Así es el juego político y geopolítico. Dentro de es un juego de conveniencias. Ahora, si se logra de alguna manera, bajo estrictas sanciones y monitoreo tanto de los Estados Unidos como de sus aliados, el que Irán se mantenga de alguna manera u otra siendo un estado controlado y que no anden amenazando como constantemente hacen con destruir la civilización de Medio Oriente, bueno, pues esos son otros 20. El juego geopolítico ni político es perfecto. No existe. Y eso podemos estipularlo. La que vimos o la misma situación que vimos en Venezuela, pues sabemos que hubo más de 100 muertos. Muchas de esas personas eran también civiles. Y yo no me explico. Miren esta maldita comunista. Porque no le queda otra palabra. No hay otra manera para tú referirte. Ella dice que ella sigue repitiendo el embuste de que en Venezuela supuestamente la mayoría de las personas que murieron fueron civiles. Murieron esbirros de la dictadura cubana que estaban allí prestando su seguridad y murieron los mozalbetes que protegían también a Nicolás Maduro. Ese es el dato, esos son los hechos. Pero yo vuelvo y repito, a mí nunca va a dejar de sorprenderme la manera en la que comunistas como la vieja Marilu Guzmán, esta mujer es una desgracia en la opinión pública puertorriqueña,
¿Cómo se preocupan supuestamente por las muertes causadas por el imperio en el arresto de Nicolás Maduro, pero nunca se preocupan por las muertes, los atropellos y las miserias causadas precisamente por individuos como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, como Miguel Díaz-Canel, como Raúl Castro, como Fidel Castro? Es increíble cómo se parcializan de la manera que lo hacen. Sin vergüenza alguna. Sin vergüenza alguna. ¿Cuál es el afán de estar interviniendo en un país sencillamente para cambiar el régimen? Porque usted no tiene derecho a hacer eso, a estar interviniendo. No, pero en Venezuela no lo cambiaron. ¿Perdón? Venezuela no lo cambiaron. En Venezuela no lo cambiaron y en Cuba no lo van a cambiar tampoco. ¿Derecho de qué? ¿Pero de qué? ¿De qué derecho habla esta mujer? ¿Mm? Dígame, ¿de qué derecho habla esta mujer? De los derechos de la dictadura. Porque evidentemente los derechos del pueblo cubano no existen. No existen. ¿De qué derecho habla esta mujer? Si esta gente son tan simpatizantes de estas malditas dictaduras, porque no se van a vivirlas en carne propia y así las defienden con standing moral. ¿Por qué no hacen eso? Y Lenin mete la puya. No, porque en Venezuela tampoco cambiaron el régimen. No, pero están cayendo allá los dictadores. ¿Ah? Y mientras Hugo Chávez decía que sobre su cadáver, muy bien pasó, iban a entrar nuevamente fuerzas militares de otros países y menos las de Estados Unidos. Ustedes no ven lo que estuvo sucediendo este fin de semana pasado en Venezuela. Desi Rodríguez salió a decir al pueblo venezolano que el gobierno de los Estados Unidos le dio instrucciones de que tenían que hacer un entrenamiento y un simulacro de evacuación de la embajada por razones médicas. Y ellos accedieron. Y en Venezuela, evidentemente, esto no va a ser un proceso de un día para otro. Pero ya aparte de ese plan de 3 fases que Marco Rubio ha detallado, vemos que se está cumpliendo y que lo están poniendo en camino. Que quisiéramos ver elección mañana mismo, unas elecciones libres mañana mismo. Pues claro que sí. Sin duda alguna. Como dijo Manuel Rincón cuando lo entrevistamos. Pero el mismo Manuel Rincón dijo, esto no se va a dar de un día para otro. Él dijo, yo preveo elecciones, posible conversación sobre elecciones de aquí a un año. Esto no es algo que va a ser enseguida. Pero es la manera de tratar de tergiversar lo que está pasando y manipular la opinión pública. Yo no me canso de decirlo, nosotros no odiamos la prensa lo suficiente. Lo Sacaron peor al de presidente todo es, y sigue la... Dejaron el gobierno del presidente. pero lo peor de todo es que la gente se sigue comiendo el cuento de que aquí vamos a luchar por la democracia y por la justicia. ¿Y qué democracia le llevaron a la gente? Bueno, en Venezuela... ¿Y qué democracia le llevaron a la gente de Chile? ¿Y qué democracia le llevaron a la gente de Afganistán, donde estuvieron 20 años y hoy está el talibán allí? Lo que están es mintiéndole a la gente y es un entretenimiento. Porque para empezar, la familia de Trump tiene intereses en el complejo militar. Marilú, ¿y qué democracia? ¿Qué hay de la democracia que lleva el pueblo pidiendo, el pueblo cubano pidiendo hace 70 años? ¿Qué hay de eso? ¿Ah? Y que se detengan los atropellos, los asesinatos, los encarcelamientos, la persecución política, la miseria. ¿Qué hay de eso? Dime. Háblame de eso entonces. Está bien, critica el gobierno imperialista porque no te gusta, pero háblame sobre los reclamos del pueblo cubano. Háblame de eso. ¿Por qué no me hablas de eso? Claro, porque te babeas, vives para besarle los pies y las nalgas a estos dictadores. Es que son tan mezquinos y tan descarados. Yo se los digo, yo escucho cosas como esta y lo que dan es verdaderamente ganas de vomitar. Escuchar a estos individuos que viven con todos los privilegios del mundo, aunque ellos se quieran hacer los más oprimidos. Bien, con todas las ventajas, todos los beneficios. Solo por haber nacido en esta tierra. Y verlos defender estas malditas dictaduras de esta manera. De una manera tan abierta, tan carifresca. Lo que da es náusea.
Pero ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Si dentro de 2 semanas los Estados Unidos se mete en Cuba, yo creo que a Marilú va a haber que buscarle una 408. Esa mujer va a haber que internarla. Ella no va a aguantar el golpe. Bueno, van a hacer mucho. Va a ser una guagua escolar llena de gente que no va a aguantar el golpe emocional y psicológico de ver a la dictadura cubana caer. Déjenme allá abajo sus comentarios que los voy a estar leyendo. Nosotros nos vemos en la próxima.